Mi esposa creyó que mi muerte era segura, tras 5 años en coma, pero cuando desperté, no solo la encontré con mi mejor amigo, sino que su plan para quedarse con mi fortuna se desmoronó. Mi nombre es Samuel Ortega. Tengo 41 años y, hace apenas 5, era un hombre que lo tenía todo. O, al menos, eso creía. Mi vida era una estructura aparentemente sólida, con cimientos construidos a base de esfuerzo, trabajo duro y, pensaba yo, relaciones significativas. Una esposa, Lucía, con la que compartía sueños y una relación que creía auténtica. Un negocio, Ortega y Asociados, que levanté desde cero y que, para muchos, era una prueba tangible de mi éxito. Y Emilio, mi mejor amigo desde la adolescencia, ese hermano que la vida me regaló y con quien compartí secretos, celebraciones y fracasos. Pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo, entiendo que todo eso no era más que un espejismo, una imagen cuidadosamente creada para ocultar las grietas invisibles que, tarde o temprano, terminarían por derrumbarlo todo. Todo cambió una noche que debería haber sido ordinaria. Había salido tarde del trabajo, como tantas veces antes, repasando mentalmente una reunión importante que tendría al día siguiente. La carretera estaba desierta, una cinta de asfalto apenas iluminada por los faros de mi auto. Había algo casi hipnótico en el sonido del motor, en el parpadeo intermitente de las luces a lo lejos. Luego, todo se volvió confuso. Recuerdo un impacto. Algo inesperado. Un instante de silencio que se sintió eterno antes de que la oscuridad me envolviera por completo. No recuerdo nada más del accidente, pero los médicos me contaron lo que mi memoria no quiso retener. Mi auto se salió del camino y cayó por un barranco. Fue un milagro que sobreviviera. El metal retorcido del coche apenas parecía capaz de haber contenido a un cuerpo humano. Mis heridas eran graves, fracturas múltiples, daños internos, un golpe en la cabeza que me llevó al borde de la muerte. Estuve en coma durante 5 años, atrapado en un limbo donde el tiempo dejó de existir. Al principio, mi familia y amigos se turnaban para visitarme. Luego, las visitas se hicieron menos frecuentes. Finalmente, el mundo siguió adelante sin mí. Desperté un día cualquiera, sin advertencia, como si mi cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Abrí los ojos en una habitación blanca, aséptica, con el zumbido constante de las máquinas que habían mantenido mi cuerpo funcionando durante todo ese tiempo. No sentí alivio. No sentí alegría. Solo vacío. Mi cuerpo no era el que recordaba, estaba debilitado, delgado, con músculos atrofiados y cicatrices que no reconocía. Pero el verdadero golpe no fue físico. Fue emocional. Algo dentro de mí sabía, instintivamente, que la vida que dejé atrás ya no estaría esperándome intacta. Había un cambio, una ausencia que no podía explicar, pero que pesaba como una losa sobre mi pecho. La primera vez que vi a Lucía después de despertar, confirmé lo que mi instinto ya me había advertido. Ella estaba allí, claro. Su rostro mostraba una mezcla extraña de sorpresa y nerviosismo. Me abrazó con fuerza, sus manos temblaban, y lloró. Pero no eran lágrimas de alegría, ni de alivio por haber recuperado a su esposo. Había algo en esas lágrimas que me resultó desconcertante. Eran lágrimas de alguien atrapado en una situación inesperada, no de una mujer que había esperado durante años por el regreso del hombre que amaba. Me esforcé por ignorarlo al principio. Quise creer que sus emociones eran complejas, que quizás no sabía cómo procesar el shock de verme despierto después de tanto tiempo. Pero había algo en su forma de moverse, de hablar, que me resultaba extraño. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y sus palabras parecían medidas, como si evitara cuidadosamente ciertos temas. Era como si tratara de interpretar un papel, de cumplir con la expectativa de lo que debía ser una esposa dedicada. Pero sus gestos eran mecánicos, y esa falta de autenticidad se hacía más evidente con cada día que pasaba. Al principio, lo atribuía a los años. Era lógico pensar que 5 años no pasarían en vano para nadie. Pero no tardé mucho en notar detalles que no encajaban. Las llamadas que hacía en voz baja, saliendo de la habitación como si tuviera miedo de que pudiera escuchar. La manera en que evitaba el contacto visual cuando hablábamos de nuestra vida juntos.
La forma en que sus respuestas eran demasiado rápidas, como si las hubiera practicado de antemano. Fue entonces cuando la duda comenzó a instalarse en mi mente. No estaba solo en mi percepción. Isabel, la enfermera que me cuidaba durante mis primeras semanas después del coma, también pareció notar algo. Era una mujer amable, profesional, pero con un ojo crítico que no dejaba pasar nada por alto. Fue ella quien, un día, mientras me ayudaba a dar mis primeros pasos después de tanto tiempo, se atrevió a comentar algo que resonó profundamente en mí. A veces, las personas no reaccionan como esperamos después de tanto tiempo, dijo, su voz cuidadosa, casi como si no quisiera que la escuchara. Tal vez la vida siguió adelante para ella. Sus palabras me dejaron helado. ¿Era posible? ¿Había cambiado tanto mi mundo en esos 5 años? La incomodidad de Lucía comenzó a parecerme más evidente a medida que pasaban los días. Trataba de disimular, de mostrar interés en mi recuperación, pero sus visitas al hospital se volvieron más cortas y menos frecuentes. A menudo llegaba tarde, con excusas poco convincentes sobre el trabajo o el tráfico. Noté cómo miraba su reloj con demasiada frecuencia, como si estuviera contando los minutos para marcharse. Todo eso no hacía más que alimentar mi inquietud. Mis sospechas se intensificaron cuando comencé a hacer preguntas sobre nuestra vida. Le pedí que me contara qué había pasado mientras yo estaba en coma, cómo había manejado las cosas. Sus respuestas eran vagas, incompletas. Hablaba de manera general, evitaba entrar en detalles, y cambiaba de tema tan rápido como podía. Cuando le pregunté sobre mis cuentas bancarias, se puso a la defensiva, algo que nunca antes había hecho. Fue ahí cuando supe, con absoluta certeza, que algo estaba mal. Decidí no confrontarla de inmediato. Había aprendido en mi vida profesional que la mejor manera de manejar una situación problemática era observar, analizar y actuar con calma. Así que empecé a prestar más atención. Noté que recibía mensajes en su teléfono y los leía con rapidez, guardándolo inmediatamente después. Una vez, cuando pensé que no me estaba viendo, la vi sonreír al leer uno de esos mensajes. No era una sonrisa casual, era íntima, personal. Esa noche no dormí. Mi mente estaba llena de preguntas, pero la más importante era, ¿quién estaba al otro lado de esos mensajes? Lucía pensaba que yo estaba demasiado débil, demasiado confundido para darme cuenta de lo que pasaba. Lo que no sabía es que mi mente estaba más alerta que nunca. Y cada pequeño detalle que observaba no hacía más que confirmar mis peores temores. El día que me dieron de alta del hospital fue extraño. Había imaginado tantas veces ese momento mientras estaba atrapado en la niebla del coma, pensando que sería un instante de alivio, de reencuentros genuinos, de esperanza. Pero lo único que sentí al cruzar esas puertas fue una opresión en el pecho. Lucía estaba allí, sonriendo como se supone que debería hacerlo una esposa feliz, pero su sonrisa era forzada, como si llevara una máscara que le pesaba cada vez más. Estoy tan feliz de que al fin vuelvas a casa, dijo mientras empujaba mi silla de ruedas hacia el auto. Yo asentí, pero no respondí. Mi mente estaba ocupada observándola, analizando cada palabra, cada gesto. La mujer que estaba frente a mí era familiar y, a la vez, una completa extraña. No podía quitarme la sensación de que esa felicidad era más una obligación que algo genuino. El trayecto a casa fue incómodo. Lucía hablaba de todo y de nada al mismo tiempo, llenando los silencios con comentarios sobre el tráfico, el clima, cómo habían cambiado las calles en los últimos años. Yo respondía con monosílabos, fingiendo que estaba demasiado cansado para mantener una conversación. En realidad, estaba demasiado ocupado tratando de recordar cómo era nuestra vida antes del accidente, buscando grietas en la imagen perfecta que ella intentaba proyectar. Cuando llegamos a casa, el impacto fue inmediato. Mi hogar, que solía ser un reflejo de mis logros y mis sueños, se sentía ajeno. Los muebles eran diferentes, como si alguien hubiera decidido redecorar sin consultarme. Mi oficina, mi refugio, estaba cerrada con llave. Lo hice para mantenerla en orden mientras no estabas, explicó Lucía con una sonrisa tensa. Me prometí revisar ese lugar tan pronto como pudiera. Al entrar al dormitorio, noté algo que me hizo estremecer, nuestras fotos. Las imágenes de nuestras vacaciones,
de nuestros aniversarios, de momentos importantes, estaban reducidas a un pequeño marco en la esquina de un mueble. El resto del espacio estaba ocupado por objetos que no reconocía, cosas que claramente no eran mías. Me sentí como un intruso en mi propia vida. Esa primera noche en casa, fingí estar demasiado agotado para hablar. Lucía preparó la cena y trató de actuar como si todo estuviera bien, pero algo en su comportamiento me decía que estaba nerviosa. Se movía de un lado a otro, evitaba el contacto visual y miraba su teléfono con más frecuencia de lo normal. Fue entonces cuando decidí que no podía confiar en ella. En la oscuridad de la noche, mientras ella dormía, comencé a pensar en todo lo que había cambiado. ¿Por qué Lucía parecía tan incómoda conmigo? ¿Por qué mi casa, mi refugio, se sentía tan distante? Y lo más inquietante, ¿qué estaba escondiendo? Sabía que algo no encajaba, y estaba decidido a descubrirlo, aunque tuviera que fingir ser el hombre confundido que ella creía que era. Al día siguiente, me propuse observar cada detalle. En el desayuno, pregunté por las personas que solían trabajar en la casa, como la señora Carmen, nuestra empleada de confianza durante años. Se fue hace un tiempo, respondió Lucía sin dar detalles. Noté cómo desvió la mirada, una señal inequívoca de incomodidad. Mi intuición se encendió. No sabía qué había detrás de todo esto, pero algo estaba claro, esta no era la vida que dejé antes del accidente. Mientras recorría la casa con la excusa de reacostumbrarme, me di cuenta de que faltaban muchas cosas. Libros que adoraba, trofeos de mi juventud, incluso algunos regalos que me habían dado amigos cercanos. La casa había sido transformada, como si alguien hubiera intentado borrar mi presencia de ella. Y entonces lo entendí, eso era exactamente lo que había sucedido. Esa fue la primera vez que sospeché que Lucía había dejado de ser mi esposa mucho antes de que despertara. En el fondo, algo me decía que mi regreso no era un alivio para ella, sino un problema que no sabía cómo manejar. Decidí no confrontarla de inmediato. Necesitaba pruebas y necesitaba tiempo. Esa noche, mientras me recostaba en la cama que ya no se sentía mía, me prometí una cosa, descubrir toda la verdad, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo me tomara. Lucía quería que creyera que todo estaba bien, pero yo sabía que debajo de esa fachada había algo oscuro. Y estaba listo para enfrentarlo. No quería creerlo. Me repetía a mí mismo que tal vez estaba viendo cosas donde no las había, que los años de coma, el aislamiento y el vacío habían distorsionado mi percepción. Pero la duda era un susurro constante, una presencia que no podía ignorar. Y entonces, llegó el día que lo cambió todo, el día que vi a Emilio entrar en nuestra casa. No me avisaron de su llegada, y eso ya era extraño. Emilio solía llamarme antes de cualquier visita, siempre fue respetuoso con mi espacio, o eso había creído yo. Pero aquel día entró como si aquella casa le perteneciera. La puerta principal se abrió con una familiaridad que me congeló por dentro. Lo vi caminar por el vestíbulo con una soltura que me irritó de inmediato, como si no solo conociera cada rincón de mi hogar, sino como si llevara tiempo considerando lo suyo. Lucía estaba en la sala, esperándolo. No hubo sorpresa en su rostro cuando lo vio, al contrario, había algo inquietante en la manera en que sus ojos se iluminaron al verlo. Observé desde las sombras de las escaleras, fuera de su vista, incapaz de moverme. Emilio cruzó el umbral, dejando su chaqueta sobre el respaldo de una de las sillas, y su mano, esa mano que tantas veces estreché en señal de amistad y confianza, rozó la de mi esposa. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero en ese instante lo supe con la misma certeza con la que uno sabe que el fuego quema. Había algo entre ellos. Una intimidad que no podían ocultar, ni siquiera cuando pensaban que nadie los miraba. El golpe fue devastador. Emilio, mi mejor amigo. El hombre que estuvo a mi lado en cada etapa importante de mi vida, desde la universidad hasta la construcción de mi empresa. Y Lucía, mi esposa, la mujer con quien había planeado un futuro, con quien compartí sueños y días de triunfo y de fracaso. Me quedé ahí, inmóvil, viendo cómo hablaban en voz baja, demasiado cerca, con una comodidad que destrozó cualquier intento de justificar lo injustificable. Pero ellos no sabían que estaba allí, y eso fue mi ventaja. Cuando finalmente se percataron de mi presencia,
Ambos reaccionaron como si les hubiera lanzado un balde de agua fría. Lucía se apartó rápidamente de Emilio, su sonrisa desapareciendo de inmediato, y él se quedó de pie, rígido, con una expresión de sorpresa mal disimulada. Su saludo fue una mezcla torpe de risas nerviosas y palabras forzadas. Samuel. No esperaba verte levantado. Es bueno verte así. Intentaron salvar las apariencias, pero era demasiado tarde. Ya no eran solo mis sospechas, ahora eran certezas. Sin embargo, no dejé que nada de esto se reflejara en mi rostro. En lugar de explotar, lo cual habría sido lo más natural, decidí mantener la calma. Sabía que una confrontación en ese momento no me llevaría a ningún lado. La furia era como un volcán en mi interior, pero lo contuve porque, si algo había aprendido en los negocios, era que el mejor momento para atacar es cuando tus enemigos creen que estás desarmado. Esa noche apenas dormí. Me acosté junto a Lucía, que parecía más distante que nunca, y dejé que mi mente viajara por cada detalle que había ignorado en las semanas desde mi despertar. Las llamadas a escondidas, su evasión, las respuestas vagas. Todo encajaba ahora. Pero lo que más me hirió fue la traición de Emilio. Él no solo me había fallado como amigo, había cruzado límites que jamás pensé que alguien a quien yo llamaba hermano podría cruzar. Y, más allá de lo emocional, algo me decía que su cercanía con Lucía no era solo por amoríos. Había algo más oscuro, más calculado. No les di señales de que sabía la verdad. Fingí ser el hombre confundido y agradecido, el que aún no estaba listo para asumir las riendas de su vida. Me mostré débil, como si la recuperación fuera más lenta de lo que realmente era. Mientras tanto, me dediqué a observarlos, a estudiar cada uno de sus movimientos. Fue en esos días cuando entendí que no se trataba solo de una traición sentimental. Esto iba mucho más allá. El primer paso fue revisar mis cuentas bancarias. Algo que, en circunstancias normales, debería haber sido rutinario, pero que en esta ocasión fue revelador. Descubrí que, mientras yo estaba en coma, Lucía había transferido grandes sumas de dinero a una cuenta que compartía con Emilio. Mi sorpresa inicial dio paso a un frío y calculado análisis de los movimientos. No solo habían estado desviando dinero, habían vendido propiedades a mi nombre, incluidas aquellas que habían sido parte de mi patrimonio familiar. Todo estaba perfectamente documentado, como si hubieran asumido que nunca despertaría. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de su plan. No era solo un asunto de infidelidad. Habían planeado mi desaparición, y mientras yo yacía en esa cama de hospital, esperando un milagro, ellos estaban desmantelando mi vida pieza por pieza. Esto no era simplemente traición, era un asesinato financiero y emocional. Y su nivel de audacia me dejó sin aliento. Sabía que necesitaba ayuda para recuperar el control, pero también sabía que no podía acudir a cualquiera. Un amigo abogado, alguien en quien confiaba plenamente, se convirtió en mi aliado en esta cruzada. Sin que Lucía ni Emilio lo supieran, comenzamos a tomar medidas para proteger lo que quedaba de mi patrimonio. Cambié contraseñas, cerré cuentas y empecé a reunir toda la documentación que demostrara su fraude. Pero eso era solo el principio. Quería justicia, sí, pero también quería que sintieran el mismo vacío, la misma desesperación que yo había sentido. El golpe más certero llegó cuando decidí enfrentar a Emilio, pero no de manera directa. Fingí que quería reconciliarme con él, que necesitaba apoyo emocional en mi proceso de recuperación. Lo invité a almorzar, a un lugar discreto, donde pudimos hablar sin interrupciones. Emilio, siempre vanidoso y confiado, cayó en mi trampa sin dudarlo. Entre copas de vino y una conversación aparentemente casual, lo alenté a hablar sobre los últimos años. Al principio fue cauto, pero poco a poco empezó a relajarse. Su ego, siempre su mayor debilidad, lo traicionó. No puedo explicar cómo lo supe exactamente, pero había algo en las palabras de Emilio que encendió todas mis alarmas. Estábamos sentados en ese restaurante, compartiendo un almuerzo que yo había planeado como un acto de reconciliación. Fingía ser el hombre agradecido, el que aún no había recuperado del todo la claridad de su mente. Pero, por dentro, cada palabra, cada gesto, cada pausa de Emilio era una pista que yo desmenuzaba con precisión.
Siempre pensé que eras un tipo afortunado, Samuel, dijo mientras levantaba su copa de vino. Sobrevivir a algo así, no cualquiera lo logra. Lo dijo con una sonrisa, pero algo en su tono me hizo tensarme. No era admiración, era condescendencia. Como si estuviera recordándome lo cerca que había estado de no regresar. Sí, tuve suerte, respondí con calma. Pero nunca entendí cómo pasó todo. Esa carretera siempre me pareció segura. Aunque, bueno, puede ser que el cansancio me jugara una mala pasada. Noté el leve movimiento de su mandíbula, como si algo en mi comentario lo hubiera incomodado. Emilio siempre había sido un pésimo mentiroso, y aunque intentaba disimular, su ego lo hacía cometer errores. Bueno, ya sabes cómo es esa carretera, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Muchas curvas, poca visibilidad. Es como si no hubiera manera de evitarlo. Hubo un segundo de silencio que pareció eterno. Esa palabra, inevitable, quedó flotando entre nosotros. La forma en que la dijo, con esa mezcla de alivio y satisfacción, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a una velocidad que no recordaba desde antes del accidente. ¿Por qué estaba tan seguro de que no podía haberlo evitado? ¿Cómo sabía tanto de las circunstancias del accidente? Es verdad, dije, fingiendo un tono pensativo. ¿Sabes? Nunca te pregunté cómo te enteraste tan rápido de lo que me pasó. Creo que nadie me lo explicó. Emilio dejó su copa en la mesa con cuidado. No era su gesto habitual, estaba pensando cómo responder. Bueno, Lucía me llamó cuando vio que no llegabas. Empezamos a buscar respuestas, ya sabes, pero, en fin, las cosas pasaron como tenían que pasar. Hizo un gesto vago, como si intentara restarle importancia, y rápidamente cambió de tema, hablando de la empresa y de cómo todo había cambiado mientras yo estaba ausente. Pero ya no escuchaba. Su reacción, sus palabras, su incomodidad, todo me llevó a una conclusión que me negaba a aceptar. Emilio sabía más sobre mi accidente de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, de regreso en casa, no pude dormir. Las palabras de Emilio resonaban en mi cabeza como un eco interminable. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Por qué su explicación parecía tan calculada? Algo no encajaba, y tenía que averiguar qué era. Me levanté de la cama en silencio, asegurándome de no despertar a Lucía. Me senté frente a mi laptop y comencé a buscar cualquier información sobre el accidente, informes policiales, noticias, registros. Lo que encontré no respondió a mis preguntas, pero planteó aún más dudas. Según el informe, no hubo testigos directos, y el accidente fue atribuido a un error humano. Sin embargo, algo llamó mi atención, el depósito de combustible estaba casi vacío, algo extraño considerando el trayecto que había hecho. Decidí ir más allá. Contraté a un investigador privado, alguien con experiencia en desenterrar secretos que las personas intentan enterrar. Pasaron días, semanas, mientras él trabajaba en silencio, y yo seguía observando a Lucía y Emilio, fingiendo ser el hombre desorientado y vulnerable que ellos creían que era. Cuando finalmente el investigador regresó con información, su expresión lo decía todo. Me entregó un informe detallado y, mientras lo leía, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Antes del accidente, mi auto había sido llevado a un taller mecánico, aparentemente por recomendación de Emilio. Supuestamente, había notado un ruido extraño en los frenos y, preocupado, sugirió que lo revisara. Pero lo que el investigador descubrió fue que ese taller tenía vínculos con una empresa financiada por Emilio. Y no solo eso, uno de los mecánicos, que había desaparecido poco después del accidente, confesó que alguien le había pagado para alterar los frenos de mi auto. El cliente insistió en que debía parecer un fallo natural, había dicho el mecánico, según el informe. La descripción del hombre coincidía perfectamente con Emilio. Cuando terminé de leer, sentí una mezcla de ira, incredulidad y algo que no puedo describir del todo. No solo me habían traicionado mientras estaba en coma. No solo habían vaciado mis cuentas y tomado mi lugar en mi propia vida. Habían intentado matarme. Y ahora sabía que el hombre que durante años consideré mi mejor amigo y la mujer que prometió amarme habían planeado todo. Pero no lo sabían. Ellos seguían creyendo que yo estaba ciego,
que no veía más allá de lo que querían mostrarme. Esa noche, mientras guardaba cuidadosamente las pruebas en un lugar seguro, me hice una promesa: no solo haría que pagaran por lo que habían hecho. Los destruiría de la misma forma en que intentaron destruirme. Silenciosa y meticulosamente. El investigador privado me siguió ayudando a desentrañar verdades escondidas tras capas de mentiras. Le di pocas instrucciones, pero claras: quería pruebas. Correos electrónicos, mensajes, transacciones, todo lo que pudiera vincularlos a la destrucción que habían orquestado a mis espaldas. Mientras tanto, comencé mi propia estrategia desde dentro. No podía permitirme que sospecharan que sabía algo, así que jugué mi papel con maestría: el esposo herido pero torpe, aún desorientado por los años perdidos. Con Lucía, tomé un enfoque más directo, pero calculado. Comencé a hacer preguntas inocentes, aunque cada una tenía un propósito. ¿Qué pasó con los documentos de la propiedad en la playa?, pregunté una noche, mientras ella trataba de ignorarme revisando su teléfono. La vacilación en su respuesta fue suficiente para saber que no esperaba que me acordara de esos detalles. Ah, creo que se vendió, para cubrir los gastos médicos, murmuró. No presioné, pero anoté mentalmente su reacción. Otro día, mientras fingía buscar un viejo álbum de fotos, le pregunté casualmente: ¿dónde guardamos las escrituras de los terrenos de Querétaro? No las encuentro. Su respuesta fue más contundente: ¿qué terrenos? Creo que los vendimos hace años. ¿Por qué te preocupa eso ahora? Sus palabras eran afiladas, pero sus ojos no me miraron. Evitó mi mirada, concentrándose en la pantalla de su teléfono como si mi pregunta fuera irrelevante. Sabía que mentía, y cada mentira que pronunciaba era como un ladrillo más en el muro de su condena. Por su parte, Emilio empezó a mostrarse más distante, aunque nunca lo suficiente como para alejarse completamente. Sabía que algo en mi actitud lo incomodaba, pero su confianza seguía siendo su talón de Aquiles. Dejaba escapar comentarios en reuniones ocasionales, pequeños detalles que, junto con las pruebas que el investigador recopilaba, comenzaron a formar un cuadro claro de su culpa. No se daban cuenta de que cada correo electrónico que dejaban sin borrar, cada mensaje descuidado que intercambiaban, y cada transacción que pensaban que nadie notaría, eran piezas que yo estaba ensamblando. Cuando finalmente tuve todas las pruebas en mis manos, no actué de inmediato. No quería solo justicia, quería que ellos sintieran el peso de sus acciones, que entendieran lo que era perderlo todo lentamente, como yo lo había hecho. Mi primer movimiento fue invisible para ellos: recuperé el control total de mis bienes y cerré las cuentas conjuntas que compartían. Cambié contraseñas y transferí los fondos restantes a cuentas que solo yo podía tocar. Luego vendí la casa que habíamos compartido, el escenario de sus traiciones, y dejé que Lucía se enterara solo cuando recibió la notificación del banco. Recuerdo el día en que me enfrentó furiosa, incapaz de ocultar su frustración. ¿Qué demonios has hecho?, gritó, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y rabia. Yo, manteniendo la calma, respondí con frialdad: es mi casa, Lucía. Y he decidido venderla. Pensé que no te importaría, después de todo, pasas más tiempo fuera que aquí. Su rostro se tornó pálido, y por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. Tuvo que mudarse a un pequeño apartamento, lejos del lujo al que se había acostumbrado, mientras Emilio desaparecía durante días enteros, probablemente buscando desesperadamente una salida para ambos. Sin embargo, su desesperación los hizo cometer más errores. Intentaron acceder a las cuentas cerradas, y Emilio incluso intentó falsificar mi firma en un último intento por obtener dinero. Pero yo estaba 2 pasos adelante. El golpe final llegó cuando decidí llevar todas las pruebas al fiscal. No solo habían robado y falsificado documentos, las pruebas también vinculaban a Emilio con empresas fachada utilizadas para lavar dinero. Las transacciones que habían realizado durante mi coma eran suficientes para hundirlos legalmente. La falsificación de mi firma y la venta ilegal de mis propiedades fueron la estocada final. Todo estaba documentado, hasta el último detalle. Lucía fue arrestada en su nuevo apartamento una mañana lluviosa. Lo supe porque me aseguré de estar presente, observando desde mi auto a una distancia segura. La vi salir esposada, su rostro reflejando incredulidad y humillación.
Gritaba algo, probablemente una súplica desesperada o una excusa inútil, pero ya no importaba. Emilio, por su parte, intentó escapar. Se escondió durante semanas, pero finalmente fue capturado en una ciudad vecina, viviendo bajo un nombre falso. La prensa hizo el resto. Sus nombres aparecieron en todos los titulares, vinculados no solo al fraude, sino también a mi historia de traición y recuperación. Sus vidas, construidas sobre mi desgracia, se derrumbaron como un castillo de naipes. Pero no todo terminó ahí. Durante los juicios, intentaron culparse mutuamente. Lucía declaró que todo había sido idea de Emilio, que él la había manipulado y que nunca quiso hacerme daño. Emilio, por otro lado, afirmó que Lucía había planeado todo desde el principio, incluso mi accidente. Escuchar sus versiones de la historia fue como observar a dos ratas peleando por un pedazo de pan. No importaba quién decía la verdad, ambos eran culpables, y ambos pagarían por ello. Para mí, el proceso de reconstrucción no fue fácil. Recuperé mi empresa, aunque en un estado crítico. Me tomó años devolverla a su antigua gloria, pero lo logré. La traición de las personas en quienes más confiaba dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó a ser más fuerte y más cauto. Lucía y Emilio creyeron que podían borrarme de mi propia historia, pero lo que no entendieron fue que yo tenía algo que ellos nunca podrían quitarme, la voluntad de luchar. Ahora, cada día que pasa me recuerda que sobreviví, no solo al accidente, sino también a su veneno. Y aunque el camino fue arduo, hay algo profundamente satisfactorio en saber que la verdad salió a la luz y que la justicia, aunque tardía, fue implacable. Lucía y Emilio quisieron destruirme, pero al final, fueron ellos quienes terminaron hundidos en el abismo que cavaron para mí.